quisiera que por un momento implementaran sus imaginaciones. Voy a pedirles que a manera de introducción traten de imaginar esta escena. Imagínense que ustedes son invitados a una boda, los invitan a un matrimonio y de un momento a otro ustedes empiezan a encontrar que alguien que es invitado al matrimonio empieza a tomar un protagonismo, pero esta persona no es ni el novio ni la novia. Es uno de los invitados, pero de repente este invitado empieza a querer salir en todas las fotografías. Cada que el fotógrafo aparece, este invitado se cruza en la mitad. Pero no solo eso, sino que en el momento en que van a hacer las palabras del brindis, este hombre quiere ser el primero que da las palabras del brindis. Este no es ni uno de los familiares cercanos, este no es ni el novio ni la novia, pero quiere robarse el protagonismo de la fiesta. Pero no se imaginan lo que pasa. Cuando es el momento de bailar el vals con la novia, adivinen quién es el primero que se pone en pie. Pues este invitado. ¿Qué pensamos de esta situación? De pronto ustedes dicen, bueno, no necesito mucha imaginación, estuve en una fiesta así. O de pronto usted fue ese invitado alguna vez. El Señor hace obras maravillosas. Esto, si nos imaginamos en esta situación, parece absurdo y parece casi ridículo. Pensar en un invitado de una fiesta que quiere tomarse el protagonismo cuando no es el centro de la fiesta. Esto realmente sería algo que puede parecer hasta grotesco, algo que parece que no cuadra con la realidad. Pero quiero decirles que esto es algo que sucede y que es más cercano de nosotros de lo que podemos imaginar en primera medida. Esto es lo que sucede cuando una persona quiere empezar a tomarse su vida como el centro del universo. Y que empieza a hacer y a vivir de una manera que piensa que todo lo que pasa alrededor tiene que estar girando en torno a sí mismo. Así de ridículos nos vemos cuando queremos convertir nuestra vida en el centro de este mundo. Esta imagen del invitado atrevido no es más que una ilustración del orgullo humano que quiere tomar la posición del protagonista. Y si lo pensamos en nuestras vidas, esto es lo que sucede cuando queremos que todo y que todos estén pendientes de lo que estamos haciendo y que todos se rindan en adoración a nosotros, cuando realmente la posición de protagonista principal en este mundo es para Dios, que es el creador. Cuando estamos demasiado centrados en nuestros derechos, en lo que deberían hacer los demás para nosotros, en lo triste que nos sentimos por lo que no hemos recibido, lo que pensamos que debemos recibir de otros, cuando deberíamos estar centrados en que Dios sea el centro. Y el día de hoy estaremos considerando una parábola que nos habla del orgullo humano y del rechazo que tiene el ser humano hacia Jesucristo como el protagonista de este mundo, el protagonista de este universo. Hoy vamos a estar considerando la exaltación del hombre o el orgullo del hombre y el rechazo del Mesías. Y eso es justamente lo que encontramos en Marcos capítulo 12, del versículo 1 al 12. Pero yo les voy a pedir que esta mañana oren para que el Señor en su gracia abra sus oídos espirituales y puedan considerar cómo esta parábola se puede aplicar a ustedes de alguna manera. Y que puedan venir al arrepentimiento y podamos venir juntos al arrepentimiento delante de Dios, sabiendo que todos en algún momento hemos querido quitar el protagonismo a Jesucristo. Y hoy podamos arrepentirnos y decir, Señor, la adoración solamente debe venir para ti. Así que les pido que me acompañen en oración para que el Señor bendiga este tiempo y podamos entender su palabra. Padre, venimos delante de ti, Señor, y solo estamos comenzando, pero venimos suplicando perdón y venimos con arrepentimiento, Señor, porque una y otra vez hemos querido robar el protagonismo que solamente pertenece a Jesucristo. Él no solamente es el centro de la fiesta, Él es el centro del universo. Y hoy te suplicamos para que conformes en nosotros un corazón más humilde, un corazón sencillo, Señor, que reconoce que somos invitados a vivir esta vida y podemos disfrutar de todos tus dones, de todas tus bendiciones, pero sin olvidar que el dueño de todo, que el centro de todo eres tú y no somos nosotros. Padre, tú eres el centro de esta iglesia, tú eres el centro del universo. Todos nos rendimos ante ti,
Tú no dependes de nada ni de nadie, pero nosotros dependemos completamente de ti, Señor. Y te suplico que esta mañana a través de tu palabra traigas personas al arrepentimiento, salves almas y santifiques a tu pueblo. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana no vamos a leer el texto al inicio, sino que a medida que lo exponemos vamos a irlo leyendo. Pero vamos a estar en Marcos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12. Pero vamos a dividir esta parábola, que es la parábola de los labradores malvados, y la vamos a dividir en 5 escenas. Voy a mencionarles las escenas que vamos a ver esta mañana. Número 1, vamos a ver la creación de la viña. Número 2, el arrendamiento de la viña. Número 3, el reclamo justo del señor de la viña. Número 4, el asesinato del heredero de la viña. Y número 5, la respuesta del dueño de la viña. Así que comencemos con el primer punto, o con la primera escena, la creación de la viña. Y si ustedes tienen un poco de contexto, recuerden que el Señor Jesucristo está en el templo en Jerusalén. Él ha estado confrontando a aquellos mercaderes que estaban haciendo de la casa de su padre, del templo, un sitio de mercadería. Eso realmente se había convertido en una feria y no era una casa de oración como había sido el propósito inicial, un templo para que el pueblo de Dios conociera a Dios, pero se había convertido en un desorden completo. Y encontramos que en esta escena Jesucristo va a darles una parábola, pero le está hablando a unos personajes en particular. Y eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 11, versículo 27. ¿A quiénes estaba dirigido? Mire, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Así que esta parábola que vamos a estar considerando esta mañana estaba dirigida a un grupo en particular. Eran los líderes de Israel los que estaban recibiendo esta parábola. ¿Quiénes estaban? Sacerdotes, escribas y ancianos, los principales. Y miren el versículo 1 en el capítulo 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Está hablando Jesucristo y dice que comenzó su enseñanza a darla en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro y cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue de viaje. Así que aquí tenemos este primer versículo que nos pone en contexto. El Señor Jesucristo le está hablando a estos líderes religiosos y les dice que les va a hablar por parábolas y les habla de esta parábola que es la parábola de los labradores malvados. Pero mírenlo cómo comienza el versículo 1. Comenzó a hablarles en parábolas. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo muchas veces utilizó este método como un método de enseñanza. Algunas veces utilizó este método para ilustrar sus verdades, pero hay otras ocasiones donde Jesucristo utilizó las parábolas no como un método pedagógico, sino como un método para encubrir su verdad, para dar un mensaje que quedaba oculto. ¿Y qué lograba con eso? Que solamente las personas que realmente estaban interesadas iban y le preguntaban a él, ¿qué significa la parábola? Pero los que eran simplemente oidores, esos que simplemente iban y escuchaban un mensaje y se iban sin importarle lo que estaba diciendo Jesús, se quedaban sin el significado. En esta ocasión, el Señor no está utilizando la parábola de esta manera. Está utilizando la parábola para ilustrar a esos malvados que eran los líderes religiosos de Israel. Y ustedes saben que Jesucristo no es el príncipe de los predicadores, Jesucristo es el rey de los predicadores. Él es el mejor. Y usaba historias simples, pero con una capacidad de traspasar el corazón de los hombres. Hay algunos versículos en la Biblia que dicen que un buen predicador es como uno que es capaz de clavar clavos que entran profundo en el corazón de las personas. Pero el Señor Jesucristo predicaba de tal manera que era como un cuchillo caliente que traspasa mantequilla. Eso es lo que hace el Señor con el poder de su palabra. Y piensen en otra ilustración. Tal vez ustedes no lo han visto, y yo tampoco en la vida real, gracias a Dios, pero un tsunami, ¿cómo es un tsunami? Un tsunami es cuando hay un terremoto o hay un temblor en medio del mar y las olas llegan a alcanzar tal altitud, tanta altura, que las olas cuando llegan a tocar la costa, llegan a tener una altura de casi edificios de 10 pisos. Y cuando un tsunami llega a una costa, arrasa con todo lo que se encuentra a su paso. Olas de esa altura. Quiero decirles una cosa,
las palabras de Jesucristo y la predicación de Jesucristo era tan impactante y tan poderosa que eran como las olas de un tsunami que no dejaban a nadie sin ser impactado. Y la palabra de Dios jamás regresa vacía. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Y ustedes dicen, bueno, pero yo he escuchado personas que escuchan un sermón y no pasa nada con sus vidas. Bueno, la palabra de Dios va a cumplir un propósito, y es que va a traer juicio a esa persona. Una persona que escucha la predicación pero no cambia, esa predicación sí cumple un propósito, y es que es un propósito de juicio. Así que la palabra de Dios nunca regresa vacía. El Señor, cuando habla, o salva a unos o trae juicio sobre otros. Aquellos que se arrepienten y cambian reciben la palabra como una bendición, pero otros que escuchan la palabra y simplemente son oidores olvidadizos reciben esa palabra como un juicio, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y el Señor les está hablando con parábolas, pero son parábolas que vienen de parte de Dios mismo y vienen con el poder como un tsunami que no dejó a nadie ese día sin el juicio que debía recibir. Y quiero decirles algo, hoy esta parábola estoy seguro que no va a dejar a ninguno en este lugar sin lo que necesita recibir. ¿Cuál fue la parábola? Ahí en sus Biblias seguramente tienen algún título, pero comúnmente se conoce como la parábola de los labradores malvados. Y miren el versículo 1, ¿cómo comienza esta parábola? Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó un estanque debajo del lagar, y edificó una torre y la arrendó, la viña, a los labradores, y se fue de viaje. Así que vamos a ir analizando este versículo 1. Primero lo que tenemos es un hombre, y por lo que podemos entender es un hombre rico, es un hombre con grandes posesiones, tiene terreno para cultivar, pero no solamente tiene terreno y tiene tierras donde crear una viña, sino que tiene la capacidad de construir un negocio próspero, como lo son los viñedos. Tiene la capacidad para preparar el terreno y cultivar. Y miren lo que dice el versículo 1, plantó una viña. ¿Y qué es una viña? Bueno, una viña, hoy tenemos visitantes de Chile, ellos saben mejor qué es una viña, pero para nosotros es un poco alejado. Una viña es una plantación de uvas de la cual se produce el vino. Y en algunos lugares es más famoso los viñedos, y en Israel, por supuesto, esto era algo fundamental, parte de la economía, los viñedos. Así que este es un hombre rico que tiene terreno, pero también tiene la capacidad de establecer una viña. Y el vino era de gran importancia para el pueblo de Israel. Es más, cuando pensamos en el vino y en las uvas y en los viñedos, son una representación de la bendición de Dios sobre su pueblo. Si ustedes recuerdan en Números capítulo 13, versículo 23, cuando los espías van a mirar la tierra prometida y traen un reporte, ¿cuál es parte del reporte que traen? Vimos unos sembrados de uva, y no solamente unos sembrados de uva, sino que trajimos unos racimos. Pero ¿cómo eran de grandes los racimos? Tenían que traerlos entre 2 hombres. Y para nosotros es como, pues la tierra prometida habían uvas. Pero para el pueblo de Israel era como, esto es una gran bendición, esta es una tierra que fluye leche y miel. Así que las uvas, los viñedos, eran parte de una manifestación para el pueblo de Dios de su gran bendición. Así que este hombre está mostrando que tiene gran capacidad, gran bendición de Dios. ¿Y saben por qué los viñedos eran tan importantes para el pueblo de Israel? Porque el vino era la bebida principal que se bebía en Israel. ¿Y cuál es la razón de esto? No había tanta agua potable. Las personas no podían tomar agua de cualquier lado porque podían enfermarse y morir. Así que el vino tenía la capacidad de refrescar, de dar la fuerza a las personas que necesitaban, pero estaba siendo sano para su estómago, ¿sí? Es más, algunos estudiosos dicen que en Israel las personas podían tomar hasta 1 litro de vino diario por persona. Y bueno, algunos han hecho análisis de que muchos de estos vinos estaban suavizados de alguna manera, porque entonces ahora pensarán todos, bueno, entonces si en Israel se tomaban 1 litro de vino y ese es el signo de la bendición, pues voy a empezar a ser parte del pueblo de Dios hoy. Ese no es el punto, hermanos. El punto no es que nos embriaguemos, el embriagarse es pecado, ¿sí? Pero estoy tratando de ilustrarles por qué los viñedos eran tan importantes. Es decir, los viñedos y la producción de vino no era un negocio menor.
Lo que está mostrando es que este hombre dueño de la viña era un hombre poderoso y con mucha riqueza. Pero una pregunta para ustedes, intérpretes de la Biblia: ¿a quién está representando la parábola? Al dueño del viñedo. Es decir, en esta parábola, ¿quién es el dueño de la viña? Pues vayan a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. El hombre dueño del terreno en esta parábola representa a Dios, y la viña simboliza al pueblo de Israel. Miren lo que dice Isaías capítulo 5. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, y la cavó por todas partes y quitó sus piedras, y la plantó de vides escogidas, y edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que he de hacer con mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Crecerán zarzas y espinos. Y también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y el versículo 7 dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, ¿quién es? La casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí hay derramamiento de sangre. Él esperaba justicia, pero he aquí ¿qué? Clamor. Entonces, ¿quién es el dueño de la viña? El Señor Jesucristo está utilizando la misma profecía de Isaías 5 para dar ahora una parábola a estos líderes religiosos. El dueño de la viña representa a Dios mismo. ¿Y quién representa la viña o el viñedo? El pueblo de Israel. La metáfora es Israel como la viña, y esto es muy común. Sin embargo, en Isaías se está enfatizando que la viña no dio buen fruto, mientras que en Marcos, y pueden regresar a Marcos 12, el Señor lo que está enfatizando es que Dios había tenido un cuidado delicado y amoroso hacia el pueblo de Israel. Pero ¿qué había hecho Israel? Había desechado siempre ese cuidado amoroso de Dios. ¿Y saben qué está diciendo el Señor? Yo les he cuidado como un pueblo escogido, como mi viña preparada y escogida. Pero ustedes han tomado ese cuidado que yo les he dado como si fuera basura y lo han rechazado. Y he tenido paciencia, pero un día vendrá el juicio. Y ese mensaje fue para Israel, pero ese mensaje sigue siendo vigente para nosotros. Aquel que solamente quiere recibir los beneficios de Dios, pero no quiere sujetarse y dar el fruto que Él demanda, un día recibirá el juicio de Dios. Hay muchas personas que buscan a Dios por lo que pueden recibir de Dios. Y Dios es bondadoso y generoso con todos en esta creación. Pero un día Él demandará cuentas y dirá: ¿qué has hecho con la vida que te he dado? Y algunos podrán decir: Señor, por tu gracia, este es el fruto que he podido dar, en tus fuerzas, en tu gracia. Pero muchos, la mayoría de personas en este planeta que han recibido la bondad y la bendición de Dios, un día dirán: te rechazamos, y recibirán el juicio de Dios. Miren el versículo 1. Un hombre plantó una viña. Y aquí hay un énfasis, y es que Dios no solo es el creador del universo, sino que Él es el fundador directo de la nación de Israel. Con este término que está ahí en Marcos capítulo 12, versículo 1, habla de la intimidad de Dios. Dios escogió un pueblo para que fuera su especial tesoro. Él mismo plantó la viña. Él mismo hizo parte del proceso de preparación del terreno. Esto quiere decir que no era un negocio más para este hombre de la viña, es su especial tesoro. Hay un énfasis de cariño especial de esta viña para este hombre. Y miren que continúa diciendo el versículo 1: el hombre cercó con un muro o con un vallado. ¿Y para qué era la cerca o el vallado en los viñedos? Para proteger de ladrones, pero también para proteger de animales que entraban y se comían las uvas.
¿Y qué está simbolizando este cerco o este vallado? Lo que Dios está diciendo, lo que Jesucristo está diciendo es: miren, Dios estableció su viña, su pueblo precioso, Israel, pero no solamente los plantó, los estableció, los eligió, sino que los protegió de una manera especial. ¿Y acaso esto no es lo que hizo Dios durante todo el tiempo del Antiguo Testamento? Una y otra vez poniendo un vallado de protección, guardándolos, porque eran una viña muy hermosa y muy fiel. No, porque Él era fiel. ¿Y qué hizo? El hombre cercó con un muro o con un vallado. De la misma manera, Jehová, el Dios de Israel, había protegido y guardado de manera espectacular a su pueblo. Y ustedes pueden tener en su memoria relatos del Antiguo Testamento. Pensar lo que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Pensar lo que hizo con el pueblo de Israel cuando conquistó la tierra prometida. Un pueblo insignificante siendo protegido por Dios, porque Dios había puesto un cerco, un vallado para protegerles, para bendecirles. Y ustedes pueden empezar a notar hacia dónde va la parábola. Aquí lo que tenemos es a un pueblo mimado por Dios, a un pueblo protegido por Dios, pero que habían recibido tantos beneficios de Dios que se estaban olvidando de Él. Y esta es una tentación muy peligrosa: empezar a amar más el regalo y la protección de Dios que a Dios mismo. Esto nos recuerda las palabras de Isaías capítulo 1 versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Un pueblo que había recibido los beneficios de Dios, pero se había olvidado de su Dios. Y miren que continúa diciendo el versículo 1. Este hombre también, ¿qué hizo? Cavó un estanque debajo del lagar. ¿Y qué es el lagar y ese estanque? Bueno, el lagar es el instrumento que se usa para pisar las uvas o para machacarlas y poder obtener su jugo. ¿Y qué está representando esto en la parábola? Esto representa que Dios le había dado a Israel todos los instrumentos necesarios para producir fruto, para que pudieran dar un fruto abundante para Él. Dios le había dado todos los recursos. ¿Y en qué recursos podemos pensar? Bueno, primero su presencia misma, Dios mismo habitando en medio de ellos, pero algo muy particular: su ley y su palabra y sus promesas dadas para su pueblo. Eso diferenciaba a Israel de todos los pueblos, que ellos tenían la comunicación con Dios y Dios les había dado su palabra y su ley y sus promesas para que pudieran dar fruto. Y esto es lo que representa. Este hombre cavó un estanque debajo del lagar. ¿Para qué? Para poder obtener el fruto del viñedo que él había plantado. Pero ¿qué hicieron ellos? Desecharon la bondad de Dios, despreciaron al Señor. Y miren, esto es algo sumamente doloroso, porque este es el caso de una persona que recibe la bondad de Dios, que recibe el cuidado delicado de Dios, que Dios ha puesto todo a su disposición para que dé fruto, y sin embargo se va rebelde en contra de su Dios. ¿Y acaso esto no es lo que pasa una y otra vez entre muchos, que Dios les cuida, pero se rebelan contra aquel que les ha mostrado su mano bondadosa? ¿No hay muchos que actúan como el perro rabioso que muerde la mano de su amo que les da de comer? ¿Qué continúa diciendo el versículo 1? Además, edificó una torre. ¿Y esta torre para qué servía? Pues es una torre de vigilancia. En esta torre era el lugar donde los administradores debían vigilar el viñedo, ver que todo estuviera funcionando bien, pero también poder vigilar que no vinieran intrusos a dañar o a robar el viñedo. ¿Qué representa la torre? Un lugar elevado, y estos líderes habían sido puestos en una posición elevada y prominente para servir al viñedo de Dios. Habían recibido una posición importante y prominente, pero era para que fueran servidores de la viña, servidores del Señor. No habían sido puestos en posiciones prominentes para servirse a sí mismos y querer convertirse en los dueños de la viña. Y ese justamente es el punto. Dios nos da una vida
para que la administremos y nos permite disfrutar de esta vida. Pero cuidado, porque esta vida le pertenece solamente a Él. El viñedo de nuestras vidas pertenece solamente a Dios y no somos más que administradores. Y en el momento en que nos distraemos y queremos dejar de pensar de nosotros y lo que Dios nos ha encomendado como simples administradores y queremos creernos los dueños, en ese momento estamos en una condición muy peligrosa. Y el juicio de Dios puede estar cerca a venir. Ya vimos el establecimiento de la viña o la creación de la viña. Ahora pasemos a la segunda escena, el arrendamiento de la viña. El arrendamiento de la viña. Y miren el final del versículo 1. El hombre arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Algunas versiones dicen que se fue lejos. Lo que está diciendo aquí es que este hombre, el dueño, les dio a estos arrendatarios para que pudieran servir, para que pudieran trabajar, iban a tener ganancias, iban a poder tener un trabajo fuerte en este negocio que era próspero en aquella época. Aquí lo que está diciendo es que tenían la oportunidad de ser administradores de una viña, lo que garantizaría para ellos no solamente sobrevivir, sino tener lo que necesitaban suficiente para sus familias. Tenían un empleo fijo para poder sostener a su familia, su vida, de manera cómoda. Estos labradores tenían la misión de administrar los negocios del Señor. Pero ¿saben? Ellos también podían disfrutar de la viña misma, del fruto que había en la viña. Podían disfrutar de todas las bendiciones que Dios estaba dando para su pueblo. Podían gozarse de que Dios los había escogido para una tarea particular y especial. Este era un hombre rico que tenía un negocio, pero no era cualquiera de sus negocios, era su negocio más amado. ¿Y saben qué? Ellos tenían un lugar privilegiado para este señor. ¿A quiénes representan los labradores, los arrendatarios? Bueno, representan a los líderes de Israel, aquellos delegados de guiar al pueblo para que dieran fruto, pero habían abusado del pueblo para su propio beneficio. Se habían llenado de orgullo y ahora despreciaban al dueño. Y esto es lo que produce el orgullo en nuestros corazones. Nos llena de altivez y es como un veneno que corre por las arterias, por nuestras venas. Y por eso tenemos que suplicar al Señor: Señor, guárdanos, guárdanos. A ellos no les bastó con los beneficios que habían recibido de poder participar de la viña del Señor. Ellos querían ser los dueños de la viña. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas, que no solamente queremos disfrutar de los beneficios que Dios nos da para vivir esta vida, sino que queremos actuar como los dueños y los dioses de nuestra vida. Pero el Señor dice: si tú actúas de esa manera, un día voy a venir y vas a recibir el juicio. Eso nos da paso a la tercera escena, el reclamo justo del Señor de la viña. El reclamo justo del Señor de la viña. Miren el versículo 2. Al tiempo de la vendimia. ¿Y qué significa vendimia? El tiempo de recoger las uvas. Al tiempo de la vendimia, al tiempo de recoger las uvas, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos. Aquí esto no tiene nada de extraño. El Señor plantó una viña para que le pueda dar sus frutos, y cuando llegó el tiempo de recoger, pues mandó a otros servidores que tenía para que pudieran recoger el fruto de lo que él había invertido. Y en el primer caso envía a uno de sus siervos. Este siervo no es el dueño tampoco, pero viene como un delegado con autoridad del dueño para reclamar lo que le pertenece al Señor. Es como un embajador, es como un vocero que manda para que pueda reclamar su fruto. Tiene la autoridad de reclamar el fruto de su Señor. Pero ¿cómo le contestan ellos? Miren el versículo 3. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Así que aquí tenemos a los arrendatarios que sienten furor extremo. Habían estado disfrutando de la viña, de todos los privilegios, pero cuando el Señor viene a reclamar su fruto, ¿ellos qué dicen? Lo devuelven golpeado al primero de los siervos y lo vuelven con las manos vacías. El que en un momento fue su mayor fuente de bendición, ahora es un estorbo y quieren eliminarlo. Y piensa en esto, porque muchas veces has utilizado a Dios
para que sea tu fuente de bendición, para obtener lo que deseabas. Pero en el momento que ahora lo tienes, quieres manejarlo a tu antojo y quitarle el gobierno que pertenece a Dios, ese que te dio eso que tanto suplicaste. Y miren, esto es una advertencia fuerte, porque algunos quieren usar las bendiciones de Dios para obtener algo, pero luego quieren volverse los dueños sobre eso. Y el Señor dice: me toma un segundo quitarte tu ídolo y destrozártelo en pedazos. Versículo 3: pero ellos llegaron y echándole mano lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. No solamente lo mandaron sin el fruto del trabajo de la viña, sino que enviaron a este servidor golpeado. Y miren, este versículo 3 nos muestra algo, y es algo del carácter del Señor de la viña. ¿Qué carácter tiene el dueño de la viña? Es paciente y misericordioso. ¿Y por qué digo que es paciente y misericordioso? Pues este es un hombre rico, poderoso. Él podría en la primera haber mandado una avanzada militar a que retomara el control cuando se estaba dando cuenta que había unos que querían tomar el control de su viña. Pero Él es misericordioso y lento para la ira, y manda primero un mensajero, luego otro mensajero. Y miren lo que dice el versículo 4: de nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente, es decir, se burlaron de él. La altivez de estos hombres estaba llegando a tal punto que se estaban burlando, y al burlarse de los siervos del Señor, se estaban burlando del Señor mismo. Y miren el versículo 5: y envió a otro, y a este ¿qué? Ya no solamente lo golpearon y se burlaron, sino que a este otro servidor, ¿qué le hicieron? Lo mataron. Y así lo hicieron con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. El Señor reclamó lo que era suyo una y otra vez, pero estos apedrearon y mataron a esos otros siervos que estaban viniendo por el fruto de la viña. ¿Y a quiénes representan estos servidores que venían y servían para traer el fruto del Señor y los devolvían golpeados o los mataban? Pues estos representan a los profetas fieles de Israel en el Antiguo Testamento y a los siervos fieles del Señor que fueron afrentados, golpeados y asesinados. Solamente para que tengan como referencia algunos pasajes, y se los voy a leer. Jeremías 20, del 1 al 2. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era oficial principal de la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Jeremías fue azotado, golpeado por profetizar, por decir la palabra de Dios. Jeremías 37:15: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión a causa del escriba Jotán, porque la habían convertido en cárcel. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 22-27 dice: cuando el profeta Micaías profetizó contra Acab, dirá de la siguiente manera, dice así: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción. Y en segundo de Crónicas, capítulo 24-21 dice: luego de que Zacarías profiriera juicio contra Israel, ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y yo creo que esto nos da más contexto de la declaración que Jesucristo hace en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Recibir los beneficios, pero una vez que Dios mandaba a uno de sus profetas a que instruyeran al pueblo, a que siguieran a su Dios, a que dieran el fruto que el Señor demandaba, pues ellos los golpeaban, los mataban, se burlaban de ellos y los rechazaban. Eso es lo que habían hecho. Y yo creo que tenemos que detenernos en este momento de hacer un comparativo. Las dos clases de siervos que había en Israel. Tenemos una clase de siervos que querían tomar los beneficios,
pero no dar el fruto que correspondía a Dios. Pero tenemos otra clase de siervos que estaban estando dispuestos a morir si era necesario para cumplir con el mandato de Dios. Unos siervos malvados dispuestos a solamente recibir el beneficio de Dios, y otros siervos que estaban dispuestos a dar la vida por su Señor. Dos clases de siervos que estaban ahí. Los arrendatarios son los líderes de Israel que habían querido usurpar el lugar de Dios, querían enseñorearse del pueblo, querían ser los dioses de Israel, recibir pleitesía, recibir el fruto del pueblo, pero robarse el honor de Jehová. Pero en el otro lado tenemos siervos humildes que estaban dispuestos a proclamar con valentía la palabra de Dios y estaban dispuestos a morir si fuera necesario, aún por la causa de Dios. Miren, lo que estamos viendo aquí es un pueblo ingrato. Personas ingratas que quieren recibir los beneficios, pero no quieren dar nada para su Dios. Que quieren recibir la bondad, pero no están dispuestos a entregar su vida en sacrificio para su Dios. Y esto sucede muchas veces, que la bendición de Dios se convierte justamente en el motivo de arrogancia y orgullo, cuando debería ser lo contrario. A mayor bendición, pues mayor humillación, porque no lo merezco. ¿Dios te ha bendecido en algún área en tu vida? Entonces, sé humilde y di: gracias, Señor, porque yo no lo merezco. Si cada uno es sincero, sabe que las bendiciones que tiene en su vida no es por merecimiento propio. Es porque Dios ha sido bueno y generoso, y porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Pero a veces usamos esa misma bendición de Dios para que se convierta en el motivo de arrogancia y orgullo, cuando debería ser todo lo contrario: estar humillado. Y realmente alguien que crece en el conocimiento de Dios, cuando el Señor lo bendice más, ¿saben qué pasa? Produce temor, porque ni siquiera puede entender por qué el Señor lo bendice. Se pregunta y ve la bondad de Dios que viene y viene y dice: no puedo entender por qué eres tan bueno y generoso. Eso realmente es lo que tiene que pasar en nuestro corazón. Pero si tú estás pensando: todas las cosas están saliendo bien por mí, estás muy equivocado, y un día darás cuentas. Sin darse cuenta, el orgullo había contaminado todas las arterias espirituales de la vida de Israel. Y de la misma manera sucede con nosotros. Pensamos que la viña de nuestra vida la hemos construido con mucho esfuerzo, pero ¿sabes qué? Te olvidas que ha sido un don y un regalo de Dios. Y no solamente pensemos en la provisión material o en las bendiciones externas, sino piensen en aquellos que han sido expuestos a la verdad de Dios, al Evangelio. El Señor les ha dado su palabra para que la puedan entender y comprender. Se les han dado las herramientas en la palabra de Dios para que den fruto espiritual, para que no vivan con el matrimonio que están viviendo desde que comenzaron. Y el Señor les ha dado los recursos para que puedan vivir para su gloria. Y sin embargo quieren vivir sin dar el fruto que corresponde a su Dios. Miren, no podemos guardarnos una pequeña parcela de nuestra vida para nosotros, que nosotros podemos mandar. Dios demanda todo de nosotros. O entregas todo a Él o no le entregas nada. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo demanda nuestra entrega completa para Él, para vivir para su gloria. Él es el Señor de la viña completamente, o no es el Señor en absoluto. No puedes quedarte con 1 centímetro de tu vida y querer dejar algo para ti solamente reservado, sin entregárselo a Dios y creer que eres un discípulo verdadero de Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios 6:20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Quiere decir que no le pertenecemos a Él.
Pues por un precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Él completamente. No hay ninguna área de nuestras vidas que pueda quedar reservada para nosotros. No hay un área que es la vida espiritual. Hay personas que a veces dicen, bueno, esta es mi vida espiritual, pero esto es otra parte. No, todo en la vida cristiana es espiritual. Por ejemplo, si usted paga sus cuentas a tiempo, eso es espiritual. Si usted es una persona ordenada con el dinero, eso es espiritual. La manera en cómo usted se relaciona con sus familiares, eso es espiritual. No sirve de nada que usted diga, no, yo soy muy espiritual los domingos, cuando voy allá a la iglesia, pero el resto de la semana usted vive como un demonio. Un ángel en la iglesia, pero un demonio en la casa. No funciona así. O usted es un discípulo de Cristo, o usted todavía está en tinieblas y su padre es Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y saben por qué esta parábola es tan poderosa? ¿Por qué esta parábola es tan fuerte? Porque si en algún momento alguno de nosotros nos identificamos con los labradores, con los arrendatarios malvados, quiero decirles algo, inmediatamente nos estamos identificando con Satanás, porque ese es el caso de Satanás. El ángel que fue creado con tanta belleza, con tanta hermosura, se le dieron tantos dones, tantas habilidades a Satanás, que ¿saben qué pasó con Satanás antes de rebelarse? Empezó a mirarse a sí mismo y a decir como, pues qué ángel tan hermoso, qué ángel tan grande, se empezó a mirar con los otros ángeles y se vio a sí mismo como superior. ¿Y saben qué dijo? Pues no me basta con ser superior a los otros ángeles, quiero subir al trono de Dios y ponerme más alto que Dios. Así que cuando el orgullo es lo que controla nuestra vida, estamos tomando una ruta peligrosa que es la ruta de Satanás. Y por supuesto, por eso es que la Biblia dice una y otra vez que el Señor al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde Él lo recibe. Cuidado. Esto es lo que sucede con el orgullo, que es insaciable. Quieres algo, pero luego quieres algo más. Y no te satisface, sino que quieres más y más. Y miren, todos somos orgullosos, pero cuando dejamos que el orgullo se adueñe de nosotros, si pudiéramos quitarle el trono a Dios, lo haríamos. Y miren, esto es terrible. Y por eso todos aquí en este lugar deberíamos estar clamando, Señor, guárdame, guárdame. Señor, ayúdanos, porque no quiero yo recorrer la ruta de Satanás, que fue elevado para luego ser derribado hasta lo más profundo. Y por supuesto esta parábola se puede aplicar de múltiples maneras, pero esto puede suceder en el corazón de los que están aquí sentados. El corazón de aquella que es una buena esposa, una esposa diligente, esforzada, hacen bien las cosas con sus hijos, con su esposo, y ahora quiere empezar a reclamar el honor y la pleitesía. Y quiere que ella sea exaltada en vez de Jesucristo, que le ha permitido hacer lo que hace. No te olvides quién te ha dado el privilegio de ser mamá, de ser esposa, quién te ha permitido ser una mujer fiel. Si algo hicimos bien, ¿saben qué? Apuntemos la gloria a Jesucristo. ¿Eres muy buena mamá? Pues di gracias al Señor que me ha permitido serlo, gracias a Él que me dio hijos, gracias a Él que me ha guardado. Apuntemos la gloria a Cristo con cualquier cosa, así sea algo pequeño, apuntemos la gloria a Él. Él es el único que merece la gloria, Él es el único que merece la exaltación. Eres un buen trabajador, un buen negociante, un empresario, y te la pasas exaltándote pensando que tú eres tremendo negociante, que nadie ha podido hacer mejores negocios que tú, porque has podido proveer para tu hogar. No te jactes, tú sabes que si Dios no te hubiera ayudado, no podrías tener lo que tienes hoy. Pero te jactas y te muestras ante los otros como que fuiste muy hábil, pero tú sabes que fue porque Dios quiso bendecir.
Hoy entiendes la Biblia muy bien, tienes buena doctrina. No te olvides de que no fue por tu inteligencia, sino porque un Dios bueno un día te abrió los ojos espirituales para que entendieras. No hay ninguna jactancia para el Hijo de Dios. No hay ninguna jactancia posible para aquel que ha recibido todo de gracia, para que Él sea glorificado. Y miren, algunos lo que están construyendo con sus hijos es que los están elevando en la torre. Y muchos de acá tienen familias donde son los niños los que son los dueños de la viña. Y las familias giran en torno a los niños y no están en torno a Jesucristo. Y miren, no hay nada más orgulloso que un niño. Quiere todo para sí, y si quiere el juguete lo quiere ya. Y si el otro niño tiene el juguete y él lo quiere, él va y se lo quita. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los papás? Recordarle una y otra vez: tú no eres el Dios del universo. Tú no eres Dios. Niños que están aquí, ustedes no son el Dios del universo. Este mundo no gira en torno a ustedes. El único que merece la exaltación y la gloria es Dios. Así que si un día quieres algo, niño, espera, ten paciencia, para por unos minutos y espera, porque el único que cuando habla suceden las cosas es Dios. Pero muchas veces nuestros niños quieren ser Dios, ¿no? Ni siquiera dicen quiero agua, sino que dicen agua. No, niño, ve y di, por favor, papá, quiero esto. Los niños tampoco son el centro del universo. Estos labradores creyeron ser el centro de la fiesta. Querían ser los protagonistas. Cuando Dios los había puesto como representantes, ellos querían ser los dueños. Y estaban dispuestos aún a matar al heredero de la viña con tal de cumplir su propósito. Y eso nos da paso a la cuarta escena. Miren el versículo 6. El asesinato del heredero de la viña. El asesinato del heredero de la viña. Estamos en Marcos 12:6. Todavía al señor de la viña le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Este ya no es un siervo cualquiera. Este no es otro empleado del Señor. Este es el hijo unigénito, el amado, diferente. Y esto nos recuerda las palabras del bautismo. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? En Marcos 1:11, mi hijo amado en quien me complazco. Y luego en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado, óiganlo a él. ¿A quién se está refiriendo con el hijo? Pues está hablando de Jesucristo. Les había enviado profetas y siervos para recoger su fruto y los habían rechazado a todos, pero finalmente el Señor de la viña envió a su hijo. Su representación, lo que Jesús está diciendo y les está hablando claramente: ustedes por lo menos deberían respetar al hijo. Es lo que le está diciendo a estos líderes de Israel. Por lo menos al hijo. Han matado a todos los profetas y siervos, pero por lo menos al hijo deberían respetarle. Jesús no solo condena la muerte de los profetas del Antiguo Testamento en este pasaje, sino que nuevamente anuncia que estos líderes religiosos lo matarían. Y eso nos da paso a la parte final. ¿Cuál es la reacción final del dueño de la viña? Y esta es la quinta escena, la respuesta final del Señor de la viña. Miren el versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y aquí pasa algo muy interesante, que solamente se puede notar si miramos los relatos paralelos. Si me quieren acompañar, pero por cuestiones de tiempo yo se los voy a leer. Mateo capítulo 21:40 tiene el relato paralelo. Y miren lo que dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Es una pregunta. Y estos líderes religiosos contestaron: a los malos los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Ellos contestaron bien, ¿no? Ellos escucharon la historia, la parábola y dijeron, pues lo que tiene que hacer ese señor es venir y destruir a esos arrendatarios. Esto nos recuerda una historia. ¿Recuerdan la historia de Natán y David? Cuando Natán empieza a ponerle toda la historia de ese hombre poderoso que cogió la única corderita que tenía un hombre pobre. ¿Y qué dice David? Pues este necesita ser juzgado. ¿Y qué le dice Natán? Pues eres tú. Y aquí el Señor Jesucristo está utilizando esto mismo otra vez. Ellos dijeron, pues tienen que ser condenados. Y pronto se iban a dar cuenta, somos nosotros. Pero así de torpes eran, ni siquiera se habían dado cuenta. Miren lo que dice Lucas capítulo 20. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Pregunta el Señor Jesús. Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y les dará la viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, se dieron cuenta de esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Es decir, haber escuchado a Jesús predicar debía ser lo mejor del universo. O sea, imagínense estar ahí y escuchar al Señor predicar y ver cómo los envolvió y ellos mismos se autoincriminaron. Que ellos mismos se dieron cuenta y dijeron, nunca suceda esto. Estos hombres habían dado su propio veredicto. El Señor de la viña es paciente, pero un día la paciencia terminará. Y saben, eso no solamente aplica para el pueblo de Israel, eso aplica para cada uno que está sentado en esta silla. Dios te ha dicho una y otra vez, aléjate del pecado, y tú sigues aferrado y piensas que la paciencia va a perseverar por siempre, pero vendrá un día donde acabará la paciencia, donde el tiempo de gracia terminará, y ahí solo viene el juicio. ¿Qué significa este pasaje en general? Significa que a Israel le fue quitado el privilegio de ese precioso ministerio de la salvación. Las personas necesitaban entrar a la adoración que tenía el pueblo de Israel, a Jehová, el Dios verdadero, en el templo en Jerusalén. Ellos eran el medio por el cual las personas podían entrar a la adoración del Dios verdadero, el Dios que era diferente a todos los otros dioses falsos. Ahora el Señor quitaría ese privilegio y se lo daría a la iglesia. Miren cómo lo explica Evis Carballosa. La custodia de la sagrada mayordomía del reino de Dios fue quitada a Israel para ser dada a la iglesia. Esto sucede en la era presente hasta que lleguemos a la plenitud de los gentiles. Y sabemos que todavía hay un plan para Israel, pero en este momento Israel está enceguecido. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para la salvación? Pues Él añade personas a su familia a través de la iglesia. Ese privilegio dado a Israel, pues ha sido detenido. Algunas personas tienen malos entendimientos. Piensan que bueno, si me hago israelita o empiezo a hablar como judío, entonces el Señor me va a salvar. No, necesitas creer en Jesucristo. ¿Y cómo se puede salvar un israelita o un judío? Si cree en Jesucristo. Y cuando dice que todo Israel será salvo, es porque entonces será un pueblo, un remanente de Israel que creerá en Jesucristo. Porque aparte de Jesucristo no hay salvación. De nuevo podemos alejarnos de Israel un rato, del viñedo en Israel, y venir a Cali. Estamos otra vez en Cali. ¿Qué crees que hará contigo el Señor de la viña si has querido robarle su gloria y solamente tomar sus beneficios? ¿Qué crees que hará contigo el Señor de la viña si has querido robarle su gloria y solamente tomar sus beneficios? Y en esta parábola se refiere al juicio que Dios ejecutará sobre los líderes de Israel por desviar a su pueblo, por matar a sus siervos y al Mesías. Pero esta parábola tiene una aplicación amplia para todos. Y es que el Señor nos ha dado una vida para que la vivamos para su gloria, para que demos fruto. Y Él ciertamente vendrá a reclamar su fruto. Él te va a preguntar qué hiciste con tu matrimonio, esposa. Él te va a preguntar, esposo, ¿qué hiciste con tu matrimonio y con tu esposa? ¿Cuidaste a tu esposa y la amaste como Jesucristo ama a la iglesia?
Y algunos van a decir, no, pero es que yo hice esta otra cosa. No, ¿qué te dije? ¿Qué te encomendé al estar en un matrimonio? Y cuando el Señor venga y diga, ¿qué hiciste con tus hijos? Y tú vas a empezar a decir, no, todo lo que hiciste fuera de casa. Pero Él te pregunta, ¿y qué hiciste en tu casa con tus hijos? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que yo te di para servir en la iglesia? El Señor un día va a pedir su fruto. Jesús continúa el reto a estos líderes de Israel con otra metáfora. Cambia de la parábola de la viña y ahora utiliza una metáfora que es muy común para referirse a Cristo como la roca, la piedra angular. Miren el versículo 10. Ni aún esta escritura habéis oído, ni aún esta escritura habéis leído. Y esta es una pregunta sarcástica para estos hombres que eran los líderes de Israel, los doctos en la ley. Y el Señor les dice, ¿y ustedes ni siquiera han leído las escrituras? ¿Ustedes no han leído? ¿Y qué les dice? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, y dejándole se fueron. Esta es una cita del Salmo 118. Y aquí está el retrato de Jesucristo como la roca, como la piedra angular. Y miren, Jesucristo se retrata en las Escrituras como una piedra, como la piedra del ángulo, de donde todo se sostiene, donde su iglesia se sostiene, pero también como una piedra preciosa, pero como una piedra grande donde alguien se puede proteger y refugiar. Pero ¿saben? Esa misma piedra, que es una piedra de salvación y de protección, donde alguien se puede refugiar, también puede ser la roca de la destrucción. Ese mismo que puede ser la roca de salvación, puede ser la misma roca de la destrucción. Ese mismo que es el cordero manso que va a la cruz a morir por nuestros pecados, es el mismo león de Judá que puede destruirnos en un segundo si nos rebelamos ante él. Eso es lo que algunos no captan y dicen, Dios es amor. Claro que Dios es amor, es el más amoroso. Tanto nos amó que fue a la cruz por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, ese mismo Dios que es amor es fuego consumidor. Ese es el carácter completo de Dios. Algunos solamente quieren ver a Dios con un ojo, pero tenemos que verlo con los dos ojos. Él es el león, pero también es el cordero. Él es nuestro Dios. Y Él puede ser una roca de salvación para ti, donde tú te refugias, donde te aferras, una roca fuerte, pero también puede ser la piedra en la que te tropiezas y quedas destruido completamente. Y el Señor está hablando claramente el día de hoy. ¿Te aferras a la piedra de salvación o quieres que esa misma piedra te destruya en pedazos? Miren, Isaías 55:6 dice lo siguiente: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Hoy es el día que Dios está hablando claramente y te está diciendo: hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de que confieses tu pecado, de que has querido vivir la viña de tu vida como si tú fueras el dueño y no como un simple administrador. Pero hoy es el día para decirle: ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento y te suplico que me perdones y me salves. Y usted ahí en esa silla puede suplicar por salvación hoy, y usted puede levantarse hoy completamente justificado, porque la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar cualquier pecado, por grande que sea. El que confiese su pecado y reconozca que Jesucristo es suficiente, entonces el Señor le puede salvar y recibir en su reino. Miren, que ninguno de este salón sea como uno de los administradores malvados, que Jesucristo está viniendo y lo rechazan, sino que usted pueda ser hoy como el que está aferrado a su pecado, pero usted lo suelta y hoy abraza a Jesucristo. Hoy es el día de salvación.
Quiera Dios que hoy haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Oremos. Padre, gracias por dejarnos escuchar esas parábolas que el Señor Jesucristo un día profirió. Por supuesto, intentando explicarlas y mostrarlas, Señor, acá, pues es tan limitado en comparación a lo que debió haber sido escuchar al Señor Jesucristo, pero es un tesoro, Señor, que podemos ser confrontados, Señor. Cientos y miles de años después, Señor, por estas palabras poderosas, Señor. Por una simple parábola de un dueño de una viña, Señor, y de unos labradores malvados, pero donde nos vemos reflejados, y por eso venimos todos como iglesia a suplicar perdón, Señor. Clamamos en arrepentimiento, que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestro pecado, que perdones nuestro orgullo, nuestra maldad, que tornes nuestros corazones para solamente adorar a Jesucristo, para que solamente Él se lleve la gloria y la exaltación. Padre, tú eres el protagonista, el Rey, el Creador del universo, y nosotros no somos más que administradores. Ayúdanos a vivir de una vida que sea conforme a esa realidad. Y gracias porque podemos disfrutar de tus beneficios, de tu protección, de tu amor. Pero que tus bendiciones, Señor, nosotros no nos enamoremos de tus bendiciones, sino que nos enamoremos del dador de las bendiciones. Ayúdanos, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.